Sean bienvenidos y bienvenidas a esta clase de inglés para estudiantes del segundo año de bachillerato en esta semana número 10. Después de copiar la fecha, escribimos la fase de la semana. Además, content. Contrary to fact, conditional sentences. Second case. 1.1. Activation. Lee cuidadosamente la información relacionada con la estructura y uso de oraciones condicionales de segundo tipo o caso. Aprende las reglas y practica. Y luego tenemos the second conditional uses, the past simple, after if, then would, and the infinitive. Es decir, utiliza el pasado simple después del condicional if. Y luego utiliza would más el infinitivo. Vamos a ver cómo se comprueba esto. Y aquí tenemos ya la estructura. If, luego tenemos the past simple, luego tenemos un complemento en medio que puede ser cualquier cosa. Luego el would más el verbo en infinitivo. Entonces, esto cuando el would se junta con el verbo en infinitivo, está indicando una posibilidad, algo que puede ser muy probable. Luego tenemos acá, we can use were instead of was with I, he, she or it. Lo que quiere decir esta parte es lo siguiente. Nosotros decimos I was a student, por ejemplo, diría yo. Entonces, pero porque el was pertenece a lo que es la primera persona o las personas singulares, el was. Entonces, pero dice, podemos utilizar el were en lugar de was, porque cuando estamos hablando de una posibilidad, ya no voy a decir yo I was, sino I were, pero eso sí, utilizando la estructura. If I were you, por ejemplo, if I were you, I would study more. Yo estudiaría más. Por ejemplo, un ejemplo así. Luego tenemos, this is mostly done in formal writing. Eso es más que todo hecho en lenguaje o escritura formal. It has two uses. Y tiene dos usos. Vamos a ver cuáles son esos usos. Letter A. First, we can use it to talk about things in the future that are probably not going to be true. Primero, vamos a utilizarlo para hablar sobre cosas en el futuro que probablemente no se van a volver realidad. Maybe I am imagining some dream, for example. Por ejemplo, estoy imaginando algún sueño. Y tenemos acá varios ejemplos. If I won the lottery, I would buy a big house. Entonces es una probabilidad. Y como lo dice acá la aclaración, entre paréntesis, I probably won't win the lottery. Probablemente no la voy a ganar. Ahora vamos a comprobar lo que es la estructura que está por acá arriba. Primero tenemos if y también está el if. Luego, según la estructura que tenemos ahí, luego sigue el past simple. Y aquí está en color rojo el past simple. Después tenemos, según la estructura, tenemos el would. Aquí está would. Plus, o sea, más el infinitivo. The infinitive. Y aquí está el infinitive del verbo. Así que vemos cómo la estructura se ha comprobado. Continuamos. If I met the Queen of England, I would say hello. Nuevamente tenemos acá una probabilidad, lo cual es lo más improbable que se vaya a cumplir. Si yo conozco a la reina de Inglaterra, le voy a decir hola. Luego tenemos, she would travel all over the world if she were rich. Entonces, ella viajaría alrededor del mundo si ella fuese rica. Es decir, es una improbabilidad porque no lo es. Y no se sabe si va a ser rica o no en el futuro. Luego tenemos, she would pass the exam if she ever studied. Y luego tenemos la aclaración acá, she never studied, so this won't happen. Entonces, si ella hubiese estudiado, ella pasaría el examen. Pero como nos aclaran acá, ella nunca estudia. Así que eso no va a pasar. Y luego, volviendo a lo que son los casos, tenemos el segundo caso, letter B. Second, we can use it to talk about something in the present, which is impossible.
Así que podemos utilizarlo para hablar sobre algo en el presente, lo cual es imposible. Because it is not true. Porque no es cierto. Have a look at the example. Y vemos el primer ejemplo. If I had his number, I will call him. Entonces, si tuviera su número, le llamaría. So I don't have his number now, so it is impossible for me to call him. Es decir, cuando es algo que está en presente y no lo podemos cambiar. Pero nosotros llamamos a una posibilidad que hubiera pasado si yo hubiera hecho tal cosa. Entonces, por ejemplo, si alguien rompe algo en la casa, yo digo, si yo hubiera estado acá, eso no se habría roto. Pero es una imposibilidad porque estamos en el presente y ya ocurrió y no, y entonces no podemos cambiar. Es algo que no es cierto que estuvimos allí en ese momento. Tenemos acá, if I were you, I wouldn't go out with that man. Entonces, si yo fuera tú, no saldría con ese hombre. Es decir, está hablando de otra posibilidad en presente, la cual no es cierta. Es decir, como una, no es la persona que va a salir con el hombre que va a tener la cita, pero lo está expresando. Y ese es el segundo uso para este condicional. 1.2. Presentation. Estudia cuidadosamente la información presentada en la siguiente tabla. Analiza la estructura utilizada para formar oraciones condicionales de segundo caso o tipo. Contrary to fact, conditional sentences or second case. Es decir, contrario a la realidad y en oraciones condicionales el caso número 2, es decir, el segundo caso. Y tenemos por acá la siguiente tabla. Tenemos second conditional, que sería en este caso el if. Recuerden que el condicional en español es, por ejemplo, cuando nos prometen algo. Si te portas bien, te daré un premio. Entonces, si en español es el condicional. Es una condición que me ponen o que le ponen a los niños o le ponen a una persona cualquiera. Si haces eso, te voy a recompensar con esto otro. Luego tenemos imaginary events that are probably not going to happen. Son eventos imaginarios que probablemente no van a ocurrir. Y tenemos la estructura past simple y luego tenemos would infinitive. So we have if plus past simple plus would plus infinitive. Tenemos el condicional if más el pasado simple más el would más el infinitivo. Y vamos a ver los ejemplos. If I saw an accident, I will call a doctor. Es algo que es un evento imaginario que probablemente no va a ocurrir. Entonces también sería muy negativo que anduviéramos pensando que vamos a ver un accidente. Luego tenemos, if he had more money, he would buy a new car. Entonces es algo que me estoy imaginando de alguien que tiene un carro que probablemente ya anda muy arruinado. Y entonces yo me imagino, si él tuviera un mejor carro o tuviera más dinero, mejor dicho, se compraría un carro nuevo. Pero es algo que me estoy imaginando y probablemente no va a ocurrir. O probablemente sea un niño refiriéndose a su padre. If she worked harder, her results would improve. Si ella trabajara más duro, sus resultados mejorarían. Entonces, pero nuevamente es un evento imaginario que probablemente no va a pasar. Por ejemplo, cuando nos referimos a algún compañero o compañera, lastimosamente tiene la costumbre de no querer trabajar en el desarrollo de las actividades escolares. Entonces, especialmente cuando nos toca trabajar en grupo y es algo que nosotros nos podemos llegar a imaginar, un evento imaginario que probablemente no va a ocurrir, lo cual sería ideal de que en la vida real sí ocurriera. Luego tenemos una nota. En ocasiones utilizamos could o might en lugar de would. Y tenemos un ejemplo por acá. For example, if we invited the author, he might come. Entonces, nuevamente estamos hablando de un evento imaginario. Entonces, el evento imaginario sería si invitáramos al autor. Y luego lo otro que probablemente no va a pasar, porque son gente ocupada, él podría venir. Y luego tenemos, if we order a larger quantity, si ordenáramos una cantidad mayor, lo cual sería otro evento imaginario, porque, por ejemplo, cuando estamos hablando de ordenar cosas, por ejemplo, en un restaurante o alguna cosa electrónica en línea,
Entonces, estamos hablando de que a veces lo hacemos limitado y no tenemos la posibilidad de poder ordenar una mayor cantidad. Y luego tenemos la otra parte, are probably not going to happen, probablemente no va a ocurrir. We could ask for a reduction, o sea, no vamos a pedir una, como se llama, un descuento. Si hay lugares donde no suelen dar descuentos, no importa lo que uno haga. Y esta sería la tabla que debemos de estudiar para el 1.2. Recuerden, la estructura es lo más importante: if plus past simple plus would plus infinitive. 1.3 Practice. Completa las siguientes oraciones con la forma correcta del verbo entre paréntesis, del verbo de acá y el que está por acá. Y tenemos un ejemplo. Example. If I had enough money, I would buy a big house. Nuevamente tenemos el ejemplo y quiero que notemos algo. Tenemos el verbo have, aquí está en infinitivo, pero lo hemos escrito acá, o se ha escrito, mejor dicho, en pasado simple. Recuerden que después del if va a ir el pronombre o la frase nominal y luego vamos a escribir el verbo en pasado, porque estamos hablando de esta estructura condicional. Y luego, después del I, o del pronombre mejor dicho, vamos a escribir el would, que nos va a indicar la posibilidad, más el verbo en infinitivo, el verbo que está dentro de paréntesis. Es decir, el verbo que vaya acompañando a would va a ser igual, pero el verbo que esté cerca de if va a convertirse, o se va, mejor dicho, a conjugar en pasado. Entonces no olviden que podemos ver acá arriba lo que es la estructura gramatical if, past simple. Entonces lo que están cerca y lo que vaya con would va con infinitive. Entonces nos quedaría de la siguiente forma. Solo antes de esto quiero resaltar algo. Y lo que quiero resaltar es lo siguiente, que viendo la estructura que está más arriba en la explicación, que primero va el conditional if más el verbo en pasado simple, y luego va como última parte el would más el infinitivo. Entonces tenemos por acá marcado en color amarillo o encerrado en amarillo los que siguen esa estructura. Vemos que empiezan con if Peter, if Caroline, if his parents, if Julie, if Paul's boss, if I. Entonces todos empiezan con el if y de acuerdo a la regla que se nos ha mostrado, el verbo que estaría acá entre paréntesis lo vamos a escribir en pasado simple. Y vamos a comprobarlo acá. El pasado simple de have es had. El pasado simple de arrive es arrived. El pasado de come es came. El pasado de speak, spoke. De invite, invited. Y de lose, lost. Entonces se está cumpliendo la estructura gramatical que se nos presentó más arriba. Y luego tenemos el would buy, es decir, el would más el verbo en infinitivo. El verbo va a ser igual al que está en paréntesis. Vemos acá, es buy. Luego tenemos acá be en be. Tenemos bring en bring. Y por acá tenemos find en find. Accept en accept. Report en report. Entonces el verbo no ha cambiado. Ahora vamos a analizar los que están fuera de la parte amarilla. A manera de enfocarnos mejor, vamos a ver que acá se ha invertido lo que es el orden. Y también vamos a notar algo, muy importante, que recuerden que cerca del if el verbo va a ir en pasado simple. Y vemos que acá se cumple también. If you saw, if you had. Entonces está cumpliéndose, solo que esta vez la posición está en el otro lado de la oración o de la condicional. If you could take, porque aquí dice can take, entonces recuerden que en este caso el único, como está compuesto, el único verbo que adquiere lo que es el pasado sería el primero, can, sería could take. Y por último, if you missed. Y luego lo que iba al final de la
condicional. Ahora en esta va al principio. What would you do? Y es porque recuerden que estamos haciendo una interrogación. Eso es lo que se puede demostrar acá. Y si ustedes recuerdan que cuando estamos haciendo una oración interrogativa, se suele invertir el orden de los verbos o de los auxiliares. Y por esa razón es que están al otro lado. Entonces, where would you live? Luego tenemos where would you go? Y what would happen? Entonces lo mismo. Vemos que acá se repite el verbo, no cambia. You, do and do. Live and live. Go and go. Y happen and happen. Y en el otro lado tenemos el pasado de sí, so. El pasado de have, had. El pasado de can take, could take. Y el pasado de miss es missed. Y lo voy a dejar algunos segundos para que ustedes lo puedan responder y analizar. One point four, Production. Escribe en tu cuaderno o computadora 10 ejemplos de oraciones condicionales de segundo caso o tipo, el cual describe situaciones irreales o eventos hipotéticos, eventos imposibles de realizar. Observa los ejemplos de la actividad 1.1, Activation, para que te guíes mejor en esta actividad. Y eso es lo que se va a realizar en esta actividad, 10 ejemplos de oraciones condicionales de segundo caso. Y les voy a pasar a mostrar algunos ejemplos. Los he retomado algunos de internet y otros los he hecho por mi cuenta. Y están por acá y quiero que noten cómo, bueno, he pintado en color rojo lo que es el condicional if. Y luego tenemos acá en este otro color, en fucsia, lo que son los verbos que están conjugados en pasado de acuerdo a la estructura gramatical. Luego tenemos en verde el would y en color morado el verbo en infinitivo, así como lo dice la estructura gramatical. Y ahí tenemos las 10 oraciones para que las puedan ver y se puedan ilustrar con el ejemplo de cómo lo van a realizar. Lo voy a dejar unos segundos para que las puedan analizar bien.